¿Alguna vez te has preguntado cómo los bebés aprenden a hablar? El desarrollo del lenguaje es una de las cosas más increíbles que realiza el cerebro humano y, sorprendentemente, comienza mucho antes de las primeras palabras mamá o papá. Vamos a entender qué sucede en el cerebro de los bebés y por qué interactuar con ellos, incluso cuando son muy pequeños, hace tanta diferencia en este proceso. El aprendizaje del lenguaje comienza incluso antes de que el bebé nazca. En el último trimestre del embarazo, el bebé ya puede oír sonidos externos y empieza a reconocer la voz de la madre. Este contacto inicial es una forma de preparación. El cerebro ya comienza a percibir el ritmo y la melodía del idioma materno, lo cual ayudará a identificar sonidos específicos más adelante. Cuando el bebé nace, entra en la fase del balbuceo, ese momento en el que emite sonidos como ba, ba y da. Estos sonidos pueden parecer solo un juego, pero son esenciales para el desarrollo del habla. A partir de ahí, el cerebro comienza a activar áreas específicas, como el área de Broca, que controla la producción del habla, y el área de Wernicke, que ayuda a comprender las palabras. Estas áreas, localizadas en el hemisferio izquierdo del cerebro, se fortalecen con cada nuevo sonido e interacción. Y aquí entra una parte fundamental, el papel de los padres y del entorno. Desde los primeros días, hablar con el bebé y leerle historias hace una gran diferencia. Los bebés son como esponjas de información, absorbiendo todo a su alrededor, especialmente cuando hablamos directamente con ellos. Cada palabra, sonido y expresión facial que observan ayuda a formar y fortalecer las conexiones neuronales. Y aquí va una curiosidad: naturalmente, cuando hablamos con bebés, usamos un tono más melodioso y una entonación exagerada, algo que los científicos llaman habla maternal. Esto ayuda al bebé a concentrarse en nuestra voz, pues este tipo de entonación activa más áreas del cerebro, especialmente aquellas relacionadas con la atención y el procesamiento del lenguaje. Esto también refuerza la neuroplasticidad, la capacidad del cerebro para crear y reorganizar conexiones a medida que aprende. Hacia los 12 meses, el bebé generalmente comienza a decir sus primeras palabras. En este punto, algo llamado neuronas espejo tiene un papel interesante. Estas neuronas se activan cuando el bebé observa a alguien realizando una acción, como hablar. Por eso, al imitar el sonido de mamá o papá, no solo está repitiendo, sino asociando ese sonido con una persona y lo que representa. Esta capacidad de imitación se refuerza a través de la interacción con los padres. Cuando el bebé ve a alguien hablando o intenta balbucear y recibe una respuesta de los adultos, entiende que esa comunicación tiene un significado. Esto refuerza las conexiones entre las neuronas y estimula el aprendizaje del lenguaje, ya que percibe que las palabras son formas de interacción. A los 18 meses aproximadamente, el vocabulario del bebé comienza a crecer rápidamente. Pasa de palabras sueltas a frases cortas y empieza a entender la estructura de las oraciones. En este punto, las áreas de Broca y Wernicke, junto con la corteza prefrontal, comienzan a trabajar juntas para dar sentido a la organización de las palabras. Este es el comienzo de la sintaxis, la habilidad para organizar palabras en un orden que tenga sentido. Es interesante que, en esta fase, el cerebro de los bebés aún utiliza varias áreas al mismo tiempo para entender y producir el habla, a diferencia de los adultos, que procesan el lenguaje de forma más localizada. Esto es posible gracias a la neuroplasticidad, que permite al cerebro explorar y fortalecer las redes neuronales implicadas en el lenguaje de forma rápida y adaptativa. Entonces, en resumen, los bebés aprenden a hablar a través de una combinación de factores biológicos y estímulos del entorno. El contacto inicial con el idioma materno, el balbuceo, la imitación y la interacción constante con los padres ayudan a moldear las áreas del cerebro relacionadas con el habla y la comprensión. Cada cada historia leída y cada intercambio de miradas entre padres e hijos es una pieza importante en este increíble proceso de aprendizaje. ¿Te gustó este vídeo? Dale me gusta para más contenido como este.